Nosotros ya hicimos una introducción a la elección óptima. Fue cuando vimos esta sección, los cardinalistas. Cuando hicimos este ejercicio de los cardinalistas, por ejemplo, aquí, elección. ¿Se acuerda que hicimos estos ejercicios aquí? Íbamos haciendo cómo tomábamos las decisiones en las tablas, íbamos estableciendo la elección óptima y que después sacábamos la demanda. Ese es el análisis completo de también hablábamos de la equimarginalidad, ¿se acuerdan? La utilidad, voy a ponerlo más grande para que ustedes lo puedan ver. Ustedes decían que en este caso la elección óptima había sido 3 unidades de X2 y 1 unidad de X1. Solamente que se hacía a través de una tabla. Y además logramos establecer que la toma de decisiones se hacía a partir de el peso, la utilidad que me reportaba cada peso gastado. Y a eso le dijimos que se llamaba la equimarginalidad. Aquí está. Eso ya hace ratico, pero se acuerdan, ¿verdad? Después de eso nos hemos puesto a pensar, a analizar todo el enfoque ordinalista, que es el de las curvas de indiferencia. Porque los cardinalistas no utilizaban las curvas de indiferencia porque fue un periodo anterior. Entonces nos la pasamos en eso, haciendo análisis de las curvas de indiferencia, los tipos de utilidad, la utilidad, todo eso aquí, la utilidad marginal, analizamos todo esto y nos divertimos muchísimo con esto. Con Douglas, después analizamos aquí ejercicios para, pues hallamos aquí, bueno, y vamos a entrar a la elección óptima. La elección óptima nos dice, como nosotros en el capítulo pasado terminamos utilidad, pero no sabíamos, nosotros sabemos cuánta utilidad nos reportaban las cestas, pero nosotros no sabíamos cuál se elegía. En esta sección vamos a establecer cuál es la cesta que un individuo elige con la cual maximiza su utilidad. Y a ese capítulo se le llama elección óptima, es decir, la decisión óptima del individuo. Entonces, cuando nosotros miramos la parte teórica, nosotros decimos que el individuo toma una elección óptima, un individuo representativo. ¿Qué significa un individuo representativo? Ese que se comporta racionalmente desde el punto de vista económico. Un sujeto económico que le llaman individuo representativo. Cuando ese individuo es capaz de gastar eficientemente su presupuesto, recibiendo el máximo de utilidad posible a través del consumo de una cesta que para él es preferida. Cuando eso sucede, se dice que el individuo está tomando una decisión de elección óptima. Andrea Carolina Díaz, ya que te veo ahí. Sí, profe. ¿Entendiste lo que te dije? ¿Fui lo suficientemente explicativo para que tú lo entendieras? Pues sí, profesor. Repíteme lo que dije, a ver. Cuando un individuo toma la decisión de elección óptima. Cuando
cuando tiene la capacidad de gastar eficientemente todo su presupuesto, pues con esto obtener la mayor utilidad posible. Sí, pero además consumiendo una cesta que es preferida por él, no consumiendo una cesta que no le gusta. Bueno, Sí, bien, claro. entonces ya entonces sé que fui claro en la explicación. Entonces todo este capítulo lo vamos a pasar explicando ese parrafito. Cuando eso sucede, se dice que el individuo logra maximizar su utilidad dado un presupuesto. Cuando nosotros lo entendemos así, se dice que el individuo o el consumidor está en equilibrio. Porque la utilidad marginal de cada peso que se gasta en cada bien que consume le reporta la misma utilidad que lo que se gasta en los otros bienes alternativos. Es decir, cuando está en un estado de equimarginalidad. Imagínense que ustedes llegaran a una chocolatería, a una heladería, y le dijeran, bueno, usted tiene aquí eh, 50,000 pesos para que usted se gaste. Hay 30 sabores de helados que usted nunca ha probado, pero son los mejores helados del mundo. ¿Usted qué haría? ¿Usted se gastaría esa plata comiendo de uno solo de los helados? La mejor opción sería distribuir ese presupuesto de tal manera que me alcance para consumir todos los helados. Cuando usted ya los ha probado todos, al usted probar todos, siente un mayor nivel de utilidad que si usted se consumiera todo el dinero de un solo helado. Entonces, más o menos eso es lo que aquí se está diciendo. Se logra la máxima utilidad cuando cada peso gastado, cuando usted logra que cada peso le reporte una utilidad marginal igual en cada uno de los bienes que usted prefiere. A eso se le llama equimarginalidad. Y eso también es lo que vamos a demostrar ahora. Yo preferiría no explicar el último parrafito hasta después que explique el otro. Quiero saltarme a la parte gráfica y que estoy marcando. Y vamos a ponerlo grande por acá. Desde el punto de vista gráfico, lo que estamos diciendo aquí es que el individuo tiene la elección óptima, elección con L, no se vaya a equivocar. Tomar un poquito de agua. Obtiene la elección óptima cuando la curva de indiferencia toca la recta presupuestal, como en este caso que tenemos aquí. Este es un punto de elección óptima.
Quiere decir que como la elección óptima muestra las cestas preferidas que le reportan el máximo nivel de utilidad posible, y la recta de presupuesto representa el máximo nivel de consumo posible dado el presupuesto o con el presupuesto que se tiene. Cuando se tocan las dos, hacen tangencia en un punto, se dice que esa es la elección óptima. Es la que más le reporta utilidad con el presupuesto que tiene. Bueno, esa es desde el punto de vista gráfico. Pero un economista no puede explicarle a un empresario o a una persona, es que usted llegó al nivel de consumo óptimo porque su curva de indiferencia, no, eso lo podemos hablar los economistas. Nosotros podemos hablarlo así, pero cuando usted le va a explicar a una persona del común, usted no le puede explicar desde ese punto de vista. Usted le tiene que explicar desde el punto de vista teórico. Hombre, mira, es cuando tú logras tomar la mejor decisión posible en torno a lo que más prefieres, lo que más te reporta utilidad, la máxima utilidad con los recursos que tienes. Entonces, cuando tú llegas a establecer, a tomar esa decisión, se dice que estás tomando la decisión de elección óptima, una elección óptima. ¿Alguien tiene algún inconveniente o alguna pregunta en torno a esta gráfica? Acuérdense que si usted no pregunta, yo pregunto. Entonces yo voy a preguntar. Aquí tengo a Dairo de Jesús Cabrera. Dairo de Jesús. Dígame, profesor. Bueno, ¿y por qué la elección óptima no puede ser aquí donde tengo el mouse? Pues porque el nivel de máximo de utilidad no llega hasta ahí. No, esa no es la respuesta. De hecho, hasta ahí llega el máximo nivel de utilidad. Porque esa curva de indiferencia es mayor que esta y es mayor que esta. Entonces, ¿por qué no se da la elección óptima en este nivel de utilidad? Dígame, señor. ¿Quién me lo dice? Porque su presupuesto no le permite. Claro, no le alcanza el presupuesto. Él sí lo deseara, por supuesto, estar aquí en esta curva de indiferencia porque es de mayor utilidad. Tendría una mayor utilidad. Pero resulta que no le alcanza el presupuesto, entonces tiene que sujetarse a lo que el presupuesto le permite. Por eso se llama restricción presupuestaria y parece que va a llover otra vez. Bueno, restricción presupuestaria. Listo, pila, joven, que si usted no pregunta, yo pregunto. Y vamos a preguntarle a Daniel Alberto Peña. Presente, profesor. Dairo, ¿y por qué no puede ser la elección óptima aquí donde tengo el mouse? Pues porque su presupuesto no es
Es mayor, ¿cierto? Ajá, pero ¿qué pasa? O sea, por lo menos sí me alcanza. Sí, pero no llega hasta el nivel máximo de utilidad. ¿Por qué? Está dentro de mi conjunto de posibilidades de consumo. Dígale, señorita. Señorita, la que habló ahorita, que lo dijo bien. Porque no se ha gastado todo su presupuesto. Claro, porque está violando el principio de la agotabilidad del presupuesto. Si no se agota el presupuesto, no puede alcanzar su máximo bienestar. Usted alcanza su máximo bienestar cuando se gasta todo el presupuesto, porque tiene posibilidades de seguir consumiendo con ese presupuesto. Bueno, bien, entonces esas son preguntas del examen. Entonces ya lo hemos explicado gráficamente. Vamos a explicarlo matemáticamente. Cuando nosotros vemos la gráfica, por eso decidí explicarla primero, vemos que este punto es el punto de tangencia. Y es donde la relación marginal de sustitución, que es la pendiente de la curva de indiferencia, se hace igual a la pendiente de la recta presupuestal. Entonces aquí tengo simbolizados la relación marginal de sustitución, que representa el punto de la curva de indiferencia, o sea, la pendiente de la curva de indiferencia, y se iguala con la pendiente de la recta de presupuesto, que se acuerdan que era P1 y P2, bueno, P de X1 y P de X2. No P por X, sino PX. El precio del bien 1. Yo creo que de pronto es hasta mejor decir así, P1, P2. Sí, es más claro. Profe, una pregunta, ¿eso es elasticidad unitaria o no tiene? No, esto no es elasticidad. Todavía no hemos entrado a elasticidad. Porque la elasticidad es de la demanda y nosotros todavía no hemos entrado en demanda. Apenas vamos en elección óptima. Bueno, entonces, si tenemos esto, entonces nosotros podemos desarrollar ahí, porque nosotros sabemos qué es la relación marginal de sustitución. Entonces, nosotros podemos decir que la relación marginal de sustitución es esto, miren. ¿Se acuerdan? Es la relación de las utilidades marginales. Y esto es la ¿Puede pendiente repetir, profesor? Se me de la entrecortó, recta por favor. presupuestal. Sí, claro. Esto que tenemos aquí, la relación marginal de sustitución que se iguala a la pendiente de la curva de indiferencia, que es la relación marginal de sustitución, igualada con la pendiente de la recta presupuestal, que es este punto que tenemos aquí, se puede expresar de la siguiente manera. ¿Qué es la relación marginal de sustitución? La relación de las utilidades marginales de los dos bienes. ¿Y qué es la pendiente de la recta presupuestal? P1 sobre P2.
Bueno, bien, ahí está expresada. Si a esta ecuación que tenemos allí, que está ahí resaltada, la voy a poner más grande para que la vean, muy grande. Si yo a esa ecuación que tengo ahí, esa igualdad, yo me pongo a neciarla y transpongo los términos, puede quedarme así. Significa la utilidad marginal de cada peso gastado en el bien 1. Y me da otro componente que es la utilidad marginal de cada peso gastado en el bien 2. O sea, llegamos a la misma conclusión que llegaron los cardinalistas. Si yo me pongo a generalizar, ¿qué quiere decir generalizar? Solamente no considero que hay dos bienes, sino que existen muchos bienes, entonces yo llego a esta conclusión. Que cada peso gastado, la utilidad marginal de cada peso gastado, se iguala, en el bien 1, se iguala a la utilidad marginal de cada peso gastado en el bien 2 y a la utilidad marginal de cada peso gastado en el bien 3 y así sucesivamente el bien 4 hasta llegar al bien n. Y a eso es lo que le denominamos el principio de equimarginalidad de la utilidad. Eso quiere decir que el individuo está en equilibrio en términos de su condición de consumidor cuando la utilidad marginal que gasta y la utilidad marginal que recibe por cada peso gastado en el helado de chocolate se hace igual a la utilidad marginal que le reporta el helado de vainilla y a la utilidad marginal que le reporta el helado de mandarina y la utilidad marginal del helado de Oreo y la utilidad marginal de todos los helados que había en la heladería, en Poxy. Cuando llegue y sucede eso, quiere decir que el individuo está en equilibrio. Usted dice, probé de todos los helados y le saqué igual provecho a mi dinero en cada helado o en cada poquito de helado que consumí. Y no quedé harto porque consumí un poquito de cada uno. En cambio, si usted se gasta toda la plata en helado de chocolate y le fastidia el helado de chocolate, llega a un nivel de saciedad de ese bien. Entonces hemos presentado la elección óptima de forma matemática, de forma teórica y de forma gráfica. ¿Hay alguna pregunta? Y ahora sí me devuelvo a este parrafito que no expliqué ahorita porque era necesario como ver esto. Dice, por esto se puede definir el equilibrio del consumidor como la relación de cambio entre la utilidad marginal relativa, es decir, la utilidad marginal de los dos bienes, que reporta cada bien, esa es la relación marginal de sustitución, que se define a lo largo de la curva de indiferencia y la pendiente de la recta presupuestal, que es en últimas el costo de oportunidad o precio relativo de los bienes. Entonces, microeconómicamente, la condición de equilibrio de elección óptima es aquella que relaciona las utilidades marginales relativas con los precios relativos de los bienes.
Aquí usted la está viendo. Las utilidades marginales relativas porque está X1 sobre X2 sobre igual al precio relativo de los bienes X1 y X2. Pregunta. Bueno, hay otra manera de entenderla, de resolverla matemáticamente. Esta era, de hecho, aquí debo hacer una corrección, algebraicamente. Algebraicamente. La matemática comprende álgebra, cálculo, geometría, perdón, yo no sé si la geometría, pero las otras formas, álgebra, cálculo, aritmética, bueno, y todas esas cosas. Entonces, algebraicamente es esto que hemos hecho aquí. Pero matemáticamente también se puede resolver desde el punto de vista del cálculo diferencial. Y esto entonces ya entramos a la materia que ustedes ya deben estar dando. Nosotros podemos definir el equilibrio del consumidor como un problema. El problema de elección óptima es maximizar, ese es el problema que tiene el consumidor, maximizar su utilidad con respecto a los bienes con los cuales pueda satisfacer sus necesidades, sujeto a una restricción presupuestaria. El individuo, entonces, el consumidor, intenta maximizar su utilidad considerando el presupuesto. Y eso es lo que significa este punto, eso es lo que significa la equimarginalidad, y eso es lo que significa la relación teórica que nosotros presentamos ahí. Profe, disculpe, ¿podría ponerlo un poquito más pequeño para tomarlo? Perdón. ¿Podría qué? ¿Podría un poquito más pequeño la hoja para tomarlo una foto y después tomar apuntes? Bueno, señores, si yo les he mandado estos materiales. No, profe, no están completos cuando los que usted manda no están completos. No, pero yo les mandé hasta el tema pasado, se lo mandé completo. Este tema no, pero el tema pasado sí. Hasta utilidad se los mandé en PDF. Ah, pero queremos. ¿Quieren qué? No le escuché. Queremos. ¿Me están escuchando? ¿Se me fue a mí o se le fue a él? No, sí lo estamos escuchando, profesor. Bueno, bien, en todo caso. Bueno, si de pronto lo que él quería decir era, queremos que nos dé esta parte. Bueno, también se la doy, no hay problema. Al final de la clase le mando esta parte. No hay problema. Eso también está en el libro de Null, ¿verdad? Sí, eso también está en el libro de... Yo a veces creo que ustedes se pegan unas enredadas tremendas porque tienen mucho material. A ustedes con el material de estudio les pasa como con las materias. Usted quiere ver todas las materias que puede y después resulta envainado. Así también usted coge el libro de Varian, coge mis notas de clase y aparte de eso busca el libro de Nicholson, el libro de no sé qué, el libro de sí sé cuándo, y cuando usted viene a ver, no ha estudiado ninguno. Yo lo que le sugeriría es que usted recurra primero a Varian. Cuando usted ya le haya leído bien Varian, que es de donde yo saco los exámenes, usted vaya a las notas de clase. Y si le queda tiempo, busque otros libros. Bueno, bien. ¿Qué día una señora de otro curso, de otra materia que estoy dando,
Y, ay, profesor, es que no he entendido porque cómo se sacan los precios relativos, porque no eran en micro, sino eran otra cosa, pero también cómo se llama, cómo se saca el precio unitario, porque no sé qué, que si sé cuándo. Y yo le dije, bueno, una señora ya mayor, es que no hemos entendido, profesor. Yo le dije, ven acá y ¿usted ha visto la grabación que yo hice? O sea, la grabación que les quedó. Ay, no, profe, no la he visto. Entonces, si usted no ha visto la grabación, entonces, por supuesto que no entiende, porque uno no puede pretender que entender todo con la primera vista que da. Toca verla como 6, 7 veces, la grabación otra vez 10 veces, hasta que la entienda. Y si ya ha visto la grabación 10 veces, ha leído el libro 10 veces y no entiende, entonces sí me llama y me pregunta. Porque con esto pasa como cuando su papá le da un consejo a usted. Mijito, vea, no se ponga. Mi mamá me decía, no juegues esa vaina del fútbol, no juegues porque se te va a partir la pata. Y hasta que no se me partió la pata no dejé de jugar. Niño, pero es que usted llega tan raspado que no sé qué. No, nada. Hasta que uno no se estrella, uno no entiende las cosas. Bueno, bien, entonces seguimos acá. Ya le tomaron la foto. Bien, listo. Entonces, con eso básico que tenemos, ya podemos ir a los demás. Viene la sección de Varian que dice elección óptima y demanda. ¿Qué querrá decirme esa sección? Pues yo supongo al leer el título que me quiere decir que hay una relación entre la elección óptima y la demanda. ¿Alguien de ustedes que debió haberse leído el material me quiere decir qué relación hay entre la elección óptima y la demanda? Ay, tengo que tomar agua. Mientras tomo el agua, alguien que me lo diga. Bueno, ¿qué hicimos nosotros ahorita? Encontramos la elección óptima. ¿Qué era la elección óptima? Aquella cesta que me permitía maximizar la utilidad con respecto al presupuesto. Entonces, cuando yo hablo de una cesta, ¿qué estoy diciendo? Las cantidades de los bienes que yo decido consumir para maximizar mi utilidad. Y si yo elijo, porque estamos hablando de elección, unas cantidades que me van a maximizar la utilidad, pues lo que yo tengo, pues finalmente es una cesta elegida, es una cesta demandada, porque elegir es demandar. Demandar es elegir, solicitar, requerir, pedir. Entonces, cada vez que yo hago una elección, hago una demanda. Entonces, la elección óptima es la misma demanda. Por eso podemos decir, son las cantidades demandadas con las que el consumidor maximiza su utilidad respecto a unas relaciones de preferencia y a un presupuesto. Entonces, y aquí me falta y un presupuesto. Listo. Y ya estamos entrando ya en el capítulo de la demanda. Es decir, de la elección óptima sale la demanda. Y eso lo vimos también con los cardinalistas, ¿se acuerda? Que cuando hicimos el ejercicio de cambio de precio, pues nosotros finalmente obtuvimos la curva de demanda. Entonces, la cesta de elección óptima es la cesta demandada.
Entonces, como hay distintos tipos de funciones de utilidad, la elección óptima también es relativa, tiene que ver con esos tipos de utilidad. Entonces vamos a ver cómo es la elección óptima para los sustitutos perfectos. Entonces aquí tengo yo una curva de sustitutos perfectos. Voy a ponerlo grande. Voy a mostrarlo gráficamente. Esta es una función de sustitutos perfectos. Voy a hacer aquí, insertar, Vamos a buscar una imagen que nos permita aquí, esta. Entonces aquí tenemos una curva de sustitutos, perdón, una gráfica de sustitutos perfectos. Varian, si esta creo que es la gráfica de Varian. Varian tiene un error aquí, no se llaman sustantivos perfectos, son sustitutos perfectos, se equivocaron. Así como yo me equivoco algunas veces, Varian también se equivoca. ¿Se acuerdan que yo me equivoqué y puse un X2 donde era un X1 en el examen? Bueno, así nos perdonan a nosotros los profesores. Entonces, bueno, aquí tenemos. Este es un ejemplo de una función de utilidad de sustitutos perfectos. Esta es la función de utilidad, la voy a marcar. Ahí. Está en azul, la voy a poner gruesa para que ustedes la vean, la observen mejor. Ya listo, ahí quedó. Entonces, esa es la función de utilidad de sustitutos perfectos. Y quedó totalmente arriba de la otra. Las otras curvas negras que están aquí, estas rectas, son las curvas de indiferencia. Por eso hay curva de indiferencia, pero no le pusieron el palito. Esta es curva de indiferencia, esta es otra curva de indiferencia, esta es otra curva de indiferencia, esta es otra curva de indiferencia. Angie Paola. Angie Paola. Angie Paola. Angie, si este gráfico no tuviera la línea azul, la recta presupuestaria azul, ¿cómo se llamaría ese gráfico? Si solo tuviera las curvas de indiferencia, estas que están aquí en negro. ¿Cómo se llama aquel gráfico donde existen un conjunto de curvas de indiferencia? ¿No se acuerda? ¿Alguien que le ayude? Mientras yo me tomo un chupo de agua. Lineal, no. Relación de diferencia. O mapa de indiferencia, no me acuerdo. Es un mapa de indiferencias, donde todas estas curvas de indiferencia están señalando relaciones de sustitutos perfectos. Pero esta que está en azul es la recta presupuestaria. Mire que ahí dice en el mapa. Recta presupuestaria es la que está en azul. Entonces, ¿dónde se produce la elección óptima? Desde el punto de vista gráfico, donde la curva de indiferencia se toca con la recta presupuestal. Entonces, en los sustitutos perfectos, la elección óptima siempre es una solución de esquina. Aquí. Entonces, siempre, aquí, ¿cuál es la elección óptima?
Profe, X2, disculpe, ahí está, o sea, yo le iba a hacer la grandísima pregunta de que por qué no era la solución de esquina en la de arriba, pero es porque la, tiene que tocar la curva de indiferencia con la utilidad más grande. Sí. la utilidad más alta, claro, porque el individuo prefiere más a menos. Claro, usted me dice, puede ser aquí el punto, profesor, pero yo digo, este punto tiene una utilidad con esta curva de indiferencia y este punto de aquí tiene una utilidad con esta curva de indiferencia. Entonces el individuo prefiere consumir acá. Entonces, la elección óptima se encuentra en la esquina, aquí donde está el X1. ¿Dónde está X1? Esa es la elección. ¿Y ese X1 a qué es igual? Bien, es igual. Si quieren ustedes pongan. Es igual a M sobre qué? Sobre P1. Presión. Entonces, para los bienes sustitutos perfectos, la elección óptima es una solución de esquina donde la demanda, donde el individuo va a preferir siempre consumir todo de un bien y nada del otro. Entonces la elección óptima es solamente un punto. ¿Cuál es la elección óptima ahí? X1, 0 de X2. ¿Alguna pregunta? Profe, repita lo que dijo con x1 igual a 0 y después qué dijo. Sí. Como la elección óptima es una solución de esquina, este punto, ¿qué es? Ese punto es X1. ¿Cuánto de X2 hay? 0. 0. 0. Entonces, si a mí me tocara decir cuál es la elección óptima, por ejemplo, vamos a abrir aquí, vamos a ver si tengo abierto un Word. Por ejemplo, aquí. Entonces, si yo tengo aquí la elección óptima siempre es X1, X2 porque es una cesta, ¿verdad? Una cesta. Entonces, si la elección óptima es X1, pero el otro no consume nada, pero es la elección óptima de un sustituto perfecto. Pero también puede ser lo contrario. Puede ser que consuma X2, pero no consuma nada de X1. Pero ese no es el caso que nosotros estábamos tratando. Este es el caso donde el punto se da aquí, pero puede darse el caso que el punto se dé acá. ¿Cuándo? Por ejemplo, voy a decir aquí. Si la recta presupuestal fuera así, más vertical. Entonces aquí teníamos el punto que antes era de elección óptima. Pero ahora, si usted mira, la utilidad que me proporciona esta curva de indiferencia es menor que la que me proporciona esta curva de indiferencia. Por lo tanto, para esta recta presupuestal, la elección óptima sería esta, 0x2. Es decir, solamente va a consumir del bien 2. O solamente va a consumir o solamente va a demandar el bien 2. Y entonces la elección óptima aquí sería en este punto. Vamos a ver. ¿Dónde me quedó? ¿Dónde me quedó?
No sé dónde llevan las cosas. No me pongo a neciar más porque de pronto me vas a cerrar el archivo. Te digo más bien lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a crear un... Busco un diálogo por acá. Forma, y me busco uno de estos. Listo. Y lo agrego aquí. Y aquí me pongo y listo. Control B. Entonces aquí me va a salir esto así. Pero de pronto lo puedo trabajar así. Lo volteo así, listo. Y me pongo acá. Y lo pongo aquí así. Y entonces aquí no sería X1 sino X2. X2 y aquí MP2. MP2. Y si usted quiere lo puede colocar así. Lo coloca así. Ahorita lo arreglamos, no me preocupe. Esta sería la sexta óptima. Lo voy a poner más grande para que aprovechemos. Y la letra la voy a poner más pequeñita. Así, esta sería la sexta óptima. Y lo voy a poner la letra más pequeñita para que pueda caber ahí. Y lo veamos. Perdón, lo hice muy pequeñito, muy pequeñito. Ahí, ok. Ahí lo tenemos. En este punto, esa es la sexta. Y aquí en este punto, vamos a colocarlo aquí. Esta sería X1, 0. No me sale porque está hacia acá. Y este le ponemos, lo encerramos entre paréntesis y otra vez. Listo. Y vamos a ponerlo más pequeñito para que también no se vaya a pasar de calidad. Listo. Okay. Ahí está todo. Pregunta, si usted no pregunta, yo pregunto. Profesor, una pregunta. ¿Hay casos donde las curvas de indiferencia pueden ser horizontal? Donde las curvas de indiferencia pueden ser horizontal. Sí. Sí. ¿Cuál sería? A ver. Ahorita ya le digo cuál va a ser. Ya le digo cuál va a ser. Bueno, entonces, está entendido eso, ¿verdad? Ese fue el caso de los sustitutos perfectos. Ahora vamos a ver el caso que también vimos nosotros. El caso de los males. Esta es una curva, estas son una curva de indiferencia que representan la relación entre bienes y males, ¿verdad? ¿Cuál es el bien aquí? El bien es X1, salchichón, y el mal son las anchoas. ¿Y esta roja qué es? La curva de indiferencia. Si estas son, perdón, la recta presupuestal. Ojo, la roja es la recta presupuestal.
Entonces, ¿dónde se da la lesión óptima? Donde la curva de indiferencia toca tangencialmente a la recta presupuestal. O sea, aquí la está cortando. El corte tangencial se da aquí, mire. Aquí. Puede ser ahí o puede ser aquí. Cualquiera de esos dos son cortes tangenciales. Es decir, son ni siquiera cortes tangenciales, es una redundancia, está mal dicho. Es un punto de tangencia. Este no es un punto de tangente, ese es un corte. Este es un corte, no es un punto de tangencia. Y este también es un corte. Pero este sí es un punto de tangencia porque se está nada más dando un piquito. Bien, entonces, aquí se da. Entonces, siempre que hay relaciones de bienes y males, o sea, relaciones de indiferencia entre bienes y males, la elección óptima es un bien. O sea, en X1, 0. Esa es la elección óptima. Ahí listo. Es perfectamente normal que cuando usted tiene un bien y un mal, usted demande el bien. Es decir, todo su presupuesto se lo gaste en los bienes y no en los males. Profesor, es igual a lo del sustituto perfecto. No. No, porque los sustitutos perfectos puede ser un bien o el otro. Puede ser un bien o el otro. Y aquí va a ser nada más el bien, pero nunca el mal. ¿De acuerdo? Claro, Bien, sigamos. Y le resolvemos la pregunta que dijo el compañero. Pasamos a la elección óptima de los bienes neutros. Profe, yo también tengo una pregunta y es, o sea, que me explique qué es el punto de tangencia en sí. ¿O qué representa el punto de tangencia? El punto de tangencia es el punto donde dos curvas se tocan sin cruzarse. profesor, o sea que tanto en el sustituto perfecto y en los males se utiliza el punto de tangencia. O en los sustitutos sí se tocan y se cortan. Ambos No, son en punto de tangencia. ningún caso en economía, cuando hay equilibrio, se cortan. Siempre se tocan. Ok, sí. A ver, le voy a poner un ejemplo en particular. No es lo mismo tocar a una persona que darle un puño. Le iba a poner otro ejemplo, lo que pasa es que de pronto parezco grosero. Pero, ok. No es lo mismo probar un chocolate que comerse un chocolate, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo?
Cuando usted se come un chocolate, lo pasa de la garganta. Cuando usted lo prueba, no lo pasa. Entonces, vamos a preguntarle al que casi todo lo sabe, para ver si puede ser más claro de lo que yo estoy diciendo. Señor Google, diferencia entre punto de tangencia y corte entre dos curvas. Profe, porque, o sea, yo leyendo encontré que el punto, o sea que el tipo de cambio subjetivo en ese punto es igual al precio relativo. Pero eso no lo entiendo. Espera un momentico. Vamos a ver qué es tangencia. Vamos a poner qué es tangencia. ¿Qué es una tangencia? Ahorita le respondo eso, es lo que usted me está preguntando. La tangencia en una curva en un punto P es una recta que toca la curva solo en dicho punto, llamado punto de tangencia. Se puede decir que la tangencia forma un ángulo nulo con la curva en la vecindad de dicho punto. Bueno, pero esos son como... Vamos a ver qué nos dice Wikipedia. Tangencia a una curva. Toca una curva en dicho punto, llamado punto de tangencia, se puede decir... Bueno, para lo que pasa es que las matemáticas lo confunden a uno. Yo le diría así, la tangencia es tocar, no atravesar, en términos de dos curvas. Construcción analítica, plano tangente, véase también. Eso no nos ayuda mucho. Los conceptos matemáticos aquí no nos ayudan mucho porque nos confunden. Listo. ¿Qué me preguntaba el joven? Profe, decía que era el punto donde donde el precio relativo era igual al tipo de cambio subjetivo. El tipo de cambio. Bueno, listo. Eso es esto que te expliqué aquí. Eso es la equimarginalidad. ¿Qué es esto? El punto de tangencia. El punto de tangencia se da donde la relación marginal de sustitución, que es esta que tenemos aquí, se toca con los precios relativos. ¿Ya? Con la pendiente de la recta presupuestal. ¿Y qué es la relación marginal de sustitución? ¿Qué es la relación de las utilidades marginales? Es que los cambios relativos. Acuérdense que esta es variación porcentual de X1 sobre variación porcentual de X2. Perdón, variación de X1 sobre variación de X2. O la derivada de X1 con la derivada. Entonces, repíteme la expresión que tú dijiste. ¿Es el cambio? Profe, espera un momento. Es el punto donde el tipo de cambio... Espera. El punto donde el precio relativo es igual al tipo de cambio subjetivo, sí. Exacto, este es el precio relativo. P1 sobre P2. Es igual al tipo de cambio subjetivo. ¿Qué es el tipo de cambio subjetivo? El cambio en las utilidades marginales, que es la derivada. Okay. Listo, ok, bien. Entonces, cuando uno se pone a leer muchos textos, a veces se confunde, porque utilizan unos términos diferentes. Bueno, entonces, vamos a irnos a este caso, que fue el caso que me preguntó el señor profesor, y hay algunas veces que
las curvas de indiferencia sean horizontales? Entonces yo le digo, nosotros vimos el caso en que las curvas de indiferencia son verticales. Cuando las curvas de indiferencia son verticales, ¿cómo se llaman los bienes? Neutros. Bienes neutrales. Entonces, se dice que el bien neutral está aquí. Vamos a acelerar un poquito más para acá. Esta gráfica se pasó. Sí. Entonces significa que el salchichón es neutral frente a las anchoas, porque por más que varíen las anchoas, al salchichón no le pasa nada. Porque el salchichón es indiferente a las anchoas. Entonces, para los bienes neutrales, tengo una recta presupuestal que toca. Entonces, también la elección óptima se va a dar aquí, en este punto. Profe, o sea que siempre para encontrar el punto óptimo hay que hacer la recta presupuestaria. Claro, la recta presupuestal es la que determina la elección óptima. Porque acuérdate que el mapa de indiferencia es infinito. Aquí hay una infinidad de curvas de indiferencia. Ahí hay 3 dibujadas, pero igual se siguen proyectando hacia la derecha infinitamente, y entre el azul y la amarilla hay infinitas curvas de indiferencia para bienes neutrales. Entonces, solamente aquella que cae, que toca la recta presupuestal sin cruzarla, es donde se da la elección óptima. Y efectivamente, la elección óptima se da en X1. Cuando hay una relación de neutrales, se da en X1, que es el bien neutral. El señor me preguntaba a mí, profesor, ¿y no hay casos en que las curvas de indiferencia sean horizontales? Yo le voy a hacer aquí un caso. Bueno, ojalá me salga. No me quiere salir. Si yo quisiera voltear esta, vamos a ponerla aquí a ver. Ah, ya, ahora sí me salió. Si yo hago aquí así, es la misma gráfica, ¿verdad? Y yo hago esas son las mismas curvas de indiferencia que yo le mostré allá, ¿verdad? Yo no le he hecho nada a la gráfica, no la he cambiado. Simplemente invertí sus ejes. Ahora aquí tengo las anchoas y aquí tengo las... Aquí tengo la... ¿Qué? ¿Cómo llamaban? Salchichón. Es la misma relación entre los dos. De neutralidad. Pero colocada de manera diferente. Entonces esas son curvas de indiferencia horizontal. ¿Y qué reflejan? Reflejan, de todas maneras, que el salchichón es independiente a las anchoas. Por lo tanto, cuando nosotros estamos hablando, entonces aquí el bien neutral sería este de aquí y este sería el bien independiente. ¿Listo, joven? Listo, profe. Ok, listo. Entonces, es bueno. Y por eso es que no lo planteamos en economía, porque estudiando los bienes neutrales, estudiamos las otras relaciones.
Listo. Bien, entonces aquí también tenemos que la elección óptima de la demanda se da en X1. O sea, donde X1, aquí tenemos en el punto donde X1, 0. O sea que cuando dos bienes son neutrales, la gente prefiere consumir. Cuando un bien es neutral y otro es independiente, la gente prefiere consumir el neutral. Bien. La otra sería cuando las curvas son cóncavas, cuando las curvas de indiferencia son cóncavas. Profe, esa es una, ¿cómo le digo? Esa es la forma de la ecuación de utilidad es x al cuadrado por y al cuadrado. Creo No, que es más y, ¿no? no, esa no la vamos a ver ahorita, pero esta no es. Sí, x al cuadrado más y al cuadrado, creo que es así, porque, o sea, el semestre pasado yo hice un ejercicio con eso igualito. Pero yo no entiendo lo que usted me quiere decir. Que la O ecuación de sea, esta curva es x cuadrado y cuadrado. más y al cuadrado, ¿no? De esta que estoy marcando acá. De los cóncavas, de los males Ah, intolerables. bueno, esta, pues sí, esta sí. Esta sí, pues cóncava. Yo pensé que, ves que todavía como esta no he comenzado a hablar, yo pensé que me hablabas de esta. Esta es una relación de males, ¿verdad? Entonces, siempre que hay una relación entre males, la elección óptima, por ejemplo, aquí el individuo, vamos a colocar aquí una curva de indiferencia como esta. Perdón. Le tengo aquí, control, y entonces, me la traje para acá. Vamos a colocarla ahí, esa es la curva de indiferencia. Perdón, la recta presupuestal. Y las otras son preferencias males, entre males. Entonces aquí tengo un punto de tangencia aquí y aquí tengo otro punto de tangencia. Esta curva de indiferencia me reporta menos utilidad que esta, ¿verdad? Bueno, a ver, corríjame. ¿Cuál de estas dos curvas de indiferencia representa mayor utilidad? Entre males. Esta que está aquí o esta que está aquí, porque como hay dos puntos de tangencia, yo necesito establecer cuál de estos dos puntos es la elección óptima. De un mal entre menos mejor. Entonces la de abajo. No, dígame cuál de estas dos curvas de indiferencia representa mayor utilidad. La que está seleccionando con el mouse. ¿Esta? Que, ¿Por qué? Si el punto de saciedad está aquí. exactamente, no sería el que está más cerca del origen. Claro, es el que está más cerca del punto de saciedad. Esta representa mayor utilidad que esta, porque son descendentes, ¿sí lo ve? Van hacia abajo. Entonces, el individuo, en este caso, el individuo tiene la opción
de escoger entre esta que le reporta menos utilidad y esta que le reporta más utilidad. O miremoslo así. Aquí nosotros tendríamos una opción. Aquí está tocando tangencialmente esta y está tocando tangencialmente esta otra. Entonces, el individuo, como dice aquí, la elección óptima es el punto Z. El punto Z es este que tenemos aquí donde tenemos X1. Y este es el punto X. Y no el punto de tangencia interior. Este es el punto de tangencia interior. ¿Por qué? Porque Z se encuentra en la curva de indiferencia más alta. Se encuentra en la curva de indiferencia más alta. Y entonces se dice que este representa o sea, que la gente siempre con su presupuesto quiere elegir aquel que representa el menor de los males. Y la elección óptima queda aquí, donde está X1. O sea, la elección óptima quedaría X1, 0. Porque se entiende que aquí porque usted cuando tiene dos males, usted prefiere el menos malo de todos los males. Ahora no me puedo quitar esto de aquí, 0, vamos a hacer un 0 grande. Debe ser que está pequeñito el 0. Ponerlo más grande. Ahora sí. Y lo encierro entre paréntesis. Aquí lo encierro entre paréntesis también. Ahí está. Listo, acá. X1 asterisco, que debe quedar aquí arriba. Le pongo asterisco cuando voy a decirle que es eso. Miremos ahora para las cuasilineales. Las curvas de indiferencia cuasilineales. La recta presupuestaria donde toca el punto donde la cuasilineal se toca con el eje. Por ejemplo, en este punto, este es el punto de elección óptima. Es el mismo que acá. El mismo que en casi todos. A ver, aquí había puesto dos paréntesis. Entonces voy a copiarme este que está aquí. No, me vaya a cerrar. Aquí está. Este mismo de acá. Esta porque es una cuasilineal
Esta porque es una cuasilineal en X1. Pero también puede haber una cuasilineal en X2, ¿verdad? O sea, cuando toca X2 y no toca X1. Cuando es del otro, pues entonces sería como esta acá. Sería aquí. Le voy a demostrar ahorita cuándo. X2, porque podría ser la cuasilineal. Si fuera una cuasilineal que fuera como esta, insertar formas. Y aquí le voy a poner una cuasilineal aquí. Si fuera una cuasilineal que viniera así como las curvas de... Si fuera una cuasilineal así, si fueran así las curvas de indiferencia, fueran así las curvas de indiferencia, que todas tocaran el eje, entonces obviamente la recta presupuestal no tocaría acá, sino tocaría aquí, en este punto. Vamos a hacer una recta presupuestal, vamos a coger esta misma, copiamos y la pegamos, y vamos a coger fuera esta recta presupuestal, entonces ahí se daría la tangencia en ese punto. Vamos a ver, que fuera ahí, por ejemplo. En ese caso, la elección óptima sería aquí en X2. ¿Listo, jóvenes? Sigamos aquí a ver. Ya hemos visto casi todos los casos. Para los complementarios perfectos, la elección óptima siempre será el punto de cruce. Aquí le llaman en la diagonal que toca el punto, el vértice de la Leontief. ¿Listo? Y aquí tenemos una curva de indiferencia cuasi convexas. Preferencias irregulares. Cuasi convexas. Las preferencias regulares cuasi convexas tienen varios óptimos. Esta, por ejemplo, tiene dos óptimos. Entonces sería un caso particular.
¿De acuerdo? Profe, tengo una pregunta. Sí. ¿A qué se refiere con cesta no óptima y por qué está en el medio? No podría ser la primera o la segunda. De esta parte de las cestas óptimas, porque esta la toca una curva de indiferencia que vale menos, perdón, de utilidad. Sí, bueno, de diferencia de utilidad, que vale menos. ¿Sí ves? Este punto tiene este nivel de utilidad con esta curva de indiferencia, mientras que estos dos tienen un punto de utilidad relacionado con esta curva de indiferencia. Por esto esta no puede ser óptima. En este caso, el individuo pudiera colocarse aquí o acá. Y ya creo que hemos visto todo y nos hace falta solo un caso. Nos hace falta el caso del las preferencias regulares, es decir, la Cobb-Douglas, ¿verdad? Vamos a colocarlo aquí para que quede como claro. Cobb-Douglas. ¿Lo que es con doble S? Douglas. Bueno, ¿cuál es la Cobb-Douglas? Pues esta que nosotros habíamos visto aquí. Aunque no la hemos trabajado, esta es la Cobb-Douglas. ¿Y por qué nos detenemos en esa? Porque es que esa es la que más se trabaja en economía. Cobb-Douglas. En el caso de la Cobb-Douglas, siempre, yo quisiera hasta traerme esta para acá. Me voy a traer esta Cobb-Douglas. La voy a traer para acá para explicarles bien. Aquí me la traje para acá. Voy a borrar esta que tenía aquí. Esta y pegué la Cobb-Douglas. Listo. Ahí la tengo grande. Entonces, vamos a hacernos acá. Ahora sí vamos a mirar la teoría. La Cobb-Douglas, incluso aquí no le pongo, no la divido en 3 columnas, sino en una sola, porque vamos a explicar. La Cobb-Douglas siempre tendrá, nosotros hemos visto casos, casi todos estos casos eran soluciones de esquina. Esta fue una solución diagonal, esta fue una solución múltiple, pero casi todos los casos eran solución de esquina. Miren, cuando la solución se encuentra en un sitio diferente a la esquina, se dice que es una solución interior. ¿Por qué? Porque no está en las esquinas, está en el medio. Bueno, no en el medio porque no sabemos cuál es la mitad, sino que entre los extremos, entre las esquinas. Entonces es una solución interior, pero entonces como tiene una solución interior, ¿dónde será? ¿Cómo hacemos para determinar esta solución? Esta elección óptima de punto interior. Para eso existen varios métodos, entre los cuales ustedes ya los estudiaron, me imagino. ¿En qué van en cálculo? Porque aquí llegó donde la puerca tuerce el rabo. Tan es así que ni siquiera llamamos lista. ¿Ah? No sé, yo creo que hay varios de aquí que ya están dando integral. ¿Ya vieron Lagrangianos? Sí, profe, nosotros ya vimos multiplicadores de Lagrange. Multiplicadores de Lagrange. ¿Y quiénes no lo han visto? Yo, profesor. ¿Y por qué usted no ha visto multiplicadores de Lagrange y sus compañeros? Porque yo no estoy con ellos.
Pero ¿usted no está con ellos en el mismo curso o usted está atrasado? No estamos con el mismo profesor. Ah, es que hay un profesor que va atrasado. No, es lo que faltaba. Pues. ¿Y quién es el profesor que va atrasado? Bueno, a mí me toca el profesor La Madrid. O sea, yo nunca había escuchado eso, profesor. ¿Y los otros muchachos en qué profesor están? Profe, es que nosotros estamos en el tercer semestre y yo creo que ellos están en segundo. Aquí hay 2 semestres metidos. Profe, es que por el cambio de pensum, pues ahí Dios mío, ese cambio de pensum, o sea, no supieron hacer la transición. Bueno, bien, ok. O sea, los del nuevo pensum, ¿en qué semestre van? Profe, es O que sea, nosotros todos nos estamos en cambiamos. tercer. Nosotros nos cambiamos al nuevo pensum, pero No, entonces profe. tenemos que, pues, materias atrasadas. Ya. Es que los de segundo semestre no vieron introducción a la economía y los de tercer semestre sí, por eso es que estamos atrasados. Pero bueno, los de segundo semestre no vieron. Introducción a la economía porque en su nuevo pensum, cuando ellos entraron ya estaba el nuevo pensum. Entonces los de tercer semestre nos pasamos al nuevo pensum y ya nosotros habíamos dado introducción a la economía. Por eso es que estamos atrasados en cuanto a micro. Los de tercer semestre. Sí, profesor. Bueno, ya eso yo creo que eso tendrá que resolverlo. Yo creo que a causa de eso es que va a haber tanta mortandad. Eso es lo que me he dado cuenta, que eso es lo que lo tiene a ustedes descontrolado. Bueno, existen varios métodos para calcular la elección óptima. Uno se llama el método directo. Y es un procedimiento algebraico. Otro es el método de sustitución, que es el método del cálculo. Y otro es el método del multiplicador de Lagrange, que es un método de elección óptima, es un método de ingeniería, más que todo. Los ejercicios se pueden resolver hay algunos ejercicios que se pueden resolver mejor por un método que por otro. Es decir, el que sabe los 3 métodos dice, bueno, utilizo tal que me es más fácil. Es decir, logran tener una destreza y resolver por los distintos métodos. Saben por qué método resolver. Listo. Vamos a ver. Para todos los métodos se necesitan tener 2 elementos, que son 2 ecuaciones. Una, la ecuación de utilidad, que siempre va a estar definida como la utilidad en función de x1 y x2, que puede ser una cóndula, que puede ser una CES, puede ser una lineal, puede ser una, e incluso esta de complementarios perfectos, que una Leontief. Y además de eso, usted necesita la ecuación presupuestal, que se representa así como está ahí. Esa es la ecuación presupuestal, o la ecuación de la recta presupuestal. Vamos a ver el método directo.
El método directo, vamos a hacerlo paso por paso. Que se le llama también método algebraico. Busca el equilibrio algebraico. El método directo lo que busca hacer es eso que nosotros dijimos allá, igualar a la relación marginal de sustitución con la tasa marginal de sustitución, que es la pendiente de la recta presupuestal. ¿Lo estamos viendo? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Lo entendemos? Es decir, lo que estamos tratando de hacer es buscar este punto, y este punto es la relación marginal de sustitución de la curva de indiferencia con la pendiente de la recta presupuestal. Lo estamos igualando, ahí ve donde se igualan. Fíjense que estoy diciendo donde se cortan, sino donde se igualan, que es una tangencia. Y eso es lo que digo, ahí es donde se da el equilibrio. Entonces, a partir de allí, yo como sé que la relación marginal de sustitución es igual a la relación de las utilidades marginales de los bienes, entonces yo lo que hago es que comienzo a reemplazar. La relación marginal de sustitución, esta que está aquí, la reemplazo por esto que está acá abajo. Perdón, nada más este pedacito. Este pedacito es este pedacito. Perdón. Esto que tengo aquí, utilidad marginal. Eso que tengo ahí es igual a esto que tengo aquí. ¿Vamos bien? ¿Alguien tiene duda ahí? Y la pendiente de la recta presupuestal, que es la tasa marginal de sustitución, es igual a la relación de precios, lo que decía el joven, los precios relativos. P1 sobre P2. Y entonces ya tengo que esto es igual que esto. ¿Vamos bien? Listo. Como yo sé que esto, la utilidad marginal es igual a la derivada de la utilidad con respecto a X1, y la otra utilidad marginal X2 es igual a la derivada de la utilidad marginal con respecto a X2. Reemplacé esto que tengo aquí, esta relación de utilidades marginales, la reemplacé por esto. Porque sé que las utilidades marginales se calculan como derivadas. Listo. ¿Hasta ahí algún problema? P1 y P2 lo dejo igual. Profe, una pregunta. La relación marginal de sustitución no siempre es igual a la tasa marginal de sustitución, ¿o sí? Repíteme la pregunta. Que si la relación marginal de sustitución siempre es igual a la tasa marginal de sustitución. A la tasa marginal de sustitución. Sí, cuando hay equilibrio en el consumidor. Sí, siempre son iguales para que haya elección óptima. Tienen que ser iguales. ¿Respondí a su pregunta? Joven, ¿me escuchó? Sí, profe. Bueno, bien. Entonces, como nosotros estamos suponiendo aquí que vamos a considerar una Cobb-Douglas, ¿a qué es igual la relación marginal de sustitución de una Cobb-Douglas? Ya eso nosotros lo calculamos. Me voy a ir allá donde lo calculamos. Voy a dividir la pantalla en dos. Aquí tengo la relación marginal de la Cobb-Douglas. Entonces, yo por acá la voy a buscar porque yo me acuerdo que en el capítulo anterior nosotros la calculamos. Era... ¿Cómo? Vamos, yo la voy a buscar por aquí porque yo me acuerdo. Yo me acuerdo que estaba por aquí la relación marginal de sustitución de una CES. Aquí creo que es esta. Ah, mire, aquí. La relación marginal de una función Cobb-Douglas
y la calculamos aquí. Entonces, si ya la calculamos ahí, ¿para qué la voy a volver a calcular? Entonces, yo lo que me hice fue y dije, bueno, voy a ir acá, la voy a coger de aquí, la cogí de ahí, relación marginal de sustitución de una función, y la puse acá. ¿Sí ven que es igualita? Me la traje de allá, listo, aquí está, igualita. Alfa sobre beta de X1 sobre X2. Y entonces, a partir de eso, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Como la relación marginal de sustitución me dijeron que era igual a la relación de precios, sí, eso era lo que yo tenía aquí. Miren, yo aquí tenía que buscar relación marginal de sustitución es igual a la tasa marginal de sustitución y la tasa marginal de sustitución era igual a P1 sobre P2. Entonces, lo que cojo aquí es, hago así. Dado que la relación marginal es eso, entonces la igualdad, voy a colocarlo aquí para que le quede más claro, la igualación, la relación marginal de sustitución, la tasa marginal de sustitución es, ¿está? Dos puntos, y entonces me da esto. Esta que tengo aquí, A sobre alfa, esto que voy a marcar acá, es la relación marginal de sustitución de una Cobb-Douglas. Y esto que sigue acá es la tasa marginal de sustitución de la recta presupuestal. Bueno, vamos a seguir neciando y a esa le vamos a llamar la ecuación 3. El segundo paso, escojo la ecuación 2 y la ecuación 3. ¿Cuál era la ecuación 2? Se me olvidó. Vamos a buscar aquí. Ya, la 2 es esta que teníamos aquí. Ah, ¿cómo se llama esta? La ecuación de presupuesto. Ah, ahora sí ya sé. La ecuación de presupuesto. Entonces, voy a coger la ecuación de presupuesto y la reemplazo en la recta presupuestal. Pero aquí, ¿qué hice? Aquí despejé X2. ¿De dónde despejé X2? De acá. ¿Se ve? Que X2 lo pasé para acá. Me quedó aquí. Esto es lo contrario, claro, porque si yo esto lo paso para acá, X2 me queda, sí, haciendo ese despeje me queda eso. Me queda P2, P1 aquí. ¿Y qué más? Vamos a colocar acá. Dice que despejamos X2 en 3, listo. Despejamos X2 en 3, listo. Aquí está despejado X2. Bien, entonces ustedes pueden hacer ese despeje en su casa. Paso 3, reemplazo en la recta presupuestal y así obtenemos X1 a X2. Ponerla aquí. Reemplazamos X2 en la recta presupuestal y obtenemos X1. Entonces aquí tengo X2 que es esta. Entonces tengo la recta presupuestal que era esta que teníamos por aquí, donde vamos a buscarla acá.
La encontré. Buscar aquí la recta presupuestal, yo la tenía aquí, la había definido como ecuación 2, miren, aquí está. Entonces, aquí cogí la recta presupuestal, es esta que tengo aquí, la misma que tengo acá, era la ecuación 2. Y voy a reemplazar esta X2. ¿En dónde está X2 de la recta presupuestal? Mire, siempre aquí lo había puesto. Pero aquí había invertido. Están invertidas, pero no importa. Aquí sí están bien. P1, X1 más P2. Y aquí debería, esto es X2. Para que ustedes vean lo que hice, la voy a poner de color rojito. Listo. Entonces, lo que hice fue esta X2, que me dio esto, reemplazarla en la recta presupuestal. ¿Estamos de acuerdo ahí? Sí, profe. Sí. Esto que estoy subrayando ahí es X2 que lo tomé de acá. Estoy reemplazando porque voy a buscar X1. Entonces, listo. Entonces sigo, hago el despeje. Sigo por acá. ¿Y qué hago aquí? P1, X1. Y aquí tengo como un errorcito. No. Ah, bueno, pero mire, aquí tengo un P2 y aquí tengo otro P2. Si es el mismo P2, puedo cancelarlo y eso fue lo que hice, entonces me quedó solamente un P1. Esto me quedó igual. Listo. Y entonces hago aquí, pam, pam. Hago aquí, pam, pam, y aquí también tengo P1X1, tan, tan, tan. Ah, bueno, si aquí tengo P1X1 y aquí tengo P1X1, yo factorizo y me queda P1X1 y me queda esto. 1 más esto que tenía aquí. Listo. Perfecto. Y sigo por acá. Y como el propósito mío es despejar X1, para dejar X1 solo, me tengo que quitar esta P1 que tengo al lado. Entonces lo paso aquí a dividir. Y para quedar con X1 solo, pues tengo que mandar todo esto a dividir. Y entonces lo mando aquí a dividir, donde está P1, mire que aquí me quedó todo eso. Y esa es la elección óptima. Pero además eso le puedo hacer un arreglito. Que puedo decir que me quede, separo esto, M sobre P1, listo. Y, ay, caramba, sí. Si yo aquí tengo una fracción, como si multiplicara 1 sobre todo esto. Y bueno, y haciendo ahí los arreglos, me queda esto. Esa es la función de demanda marshalliana o demanda ordinaria. Profe, ahí está multiplicando. ¿Dónde estoy multiplicando? Ahí, ¿Qué quiere en que la función le de explique? demanda. ¿Pasar de acá a acá? Sí, sí. No, solamente, mira, aquí lo que hice fue coger esto. Lo voy a hacer aquí con esta. Cogí y lo separé. Y bueno, aquí listo. Le voy a dar aquí. Aquí lo separé. Y esto, como quien dice, aquí se hubiera dividido. Eso multiplicarlo por 1 sobre esto. Ya. ¿Sí ves? ¿Sí ves? Es lo mismo que estoy haciendo ahora. Aquí le pongo el signo de multiplicar. Si yo multiplico eso así, me da lo mismo, ¿verdad? Me da esto que tengo acá. Bueno, pues me daría 1 sobre 1 más A más B. Son 1 sobre 1 más B sobre A. Pero si yo aplico aquí la ley de la orejita, me queda esto así. Multiplico A por esto, como esto es un fraccionario, yo lo convierto en una razón
Y después aplico la ley de la orejita y me queda así. Yo les dejo eso como tarea a ustedes en su casa, a que hagan todos esos pasos y me lo puedan demostrar. Tienen una semana prácticamente para hacerlo. Hasta de pronto lo pongo como taller. Voy a deshacer lo que hice. Porque yo no tengo tiempo de explicarlo porque ya son las 32. Entonces, el paso 4 es reemplazar esta X1 que me dio óptimo, por eso tiene el asterisco, porque es X1 óptimo, lo reemplazo en X2. ¿Dónde estaba X2? Donde yo había hallado X2 inicialmente. Lo había hecho por aquí, lo había hecho por acá, aquí está X2. Pero aquí está X2. Si yo reemplazo X1 en X2, como lo estoy haciendo aquí, miren que lo que está en rojo es, aquí estaba X, vamos a ver. X1 es igual a M sobre P. Bueno, aquí hubiera sido también, lo hubiera podido hacer aquí, pero aquí lo hice en la recta presupuestal. Vamos, donde estaba la recta presupuestal. También lo hubiera podido hacer. Hubiera sido más fácil hacerlo ahí. Pero la recta presupuestal es esta. Tengo X1, la recta presupuestal me decía P1 por X1 más P2 por X2. Entonces, aquí tengo X2 es igual a... Considerando el valor de X1, se busca el valor X2 reemplazando la primera, X1, en la recta presupuestal. ¿Sí? Yo lo reemplazaba en la recta presupuestal. X2 pero yo creo que no lo reemplacé en la recta presupuestal. MP1 este es X1. No lo reemplacé, fue en X2. Sí, miren que lo reemplacé en X2. Aquí. Aquí no es la recta, es que me equivoqué. Fue en la cuestión, la redacción aquí. Considerando el valor de X1, se busca el valor de X2. Reemplazando en X2. Entonces miren lo que hice. X2 lo tenía aquí. En el paso 2. Aquí lo tenía. Eso quedó igual aquí en color negrito, ¿sí lo ven? Pero X1 la estoy reemplazando por esta que encontré aquí, que es X1 óptima. Entonces mire que la puse en rojo. M sobre P1, aquí me sale M sobre P1, sobre alfa más beta. Ahora sí. Y así de esa manera hallo X2. Y entonces obtengo X2. Por lo tanto, ya hallé X1 óptimo y X2 óptima. Por lo tanto, la elección óptima para la función Cobb-Douglas es la función de demanda marshalliana, que son estas mismas X1 y X2, o sea, estas que hay aquí, óptimas. Miren, aquí está. X1 es esta que tengo aquí, separada con una coma, y X2 es esta que tengo acá, separada con una coma. M sobre P2 sobre... Y a esa le llaman la función de demanda marshalliana. Jóvenes, hemos explicado el método algebraico directo.